Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra actividad académica de posgrado de anestesiología. El día de hoy la doctora Martina Villegas, residente de primer año, nos hablará de dolor agudo postoperatorio, y agradecemos también la asesoría que le prestó para esta conferencia la doctora Juliana Cerna, anestesióloga de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista también en dolor. Martina, adelante. Listo, muchas gracias. Como yo también lo dije, Martina, soy residente de primer año, pues vamos a hablar del manejo del dolor agudo postoperatorio y la doctora Juliana que está con nosotros hoy en el cuadro, entonces aprovecho para darle las gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. Este es el contenido que tenemos para hoy. Vamos a empezar con una breve introducción para que tengamos ciertas definiciones claras, datos epidemiológicos y entender por qué es importante hablar de este tema. Vamos a seguir con la transición del dolor agudo al dolor crónico, que también va a ser muy importante, cómo debemos evaluar adecuadamente el dolor en nuestros pacientes, las estrategias de manejo que tenemos, tanto farmacológicas como no farmacológicas, y vamos a concluir con unas ideas grandes. Entonces, lo primero es tener claro de qué estamos hablando, qué es el dolor. Entonces, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor había definido el dolor como en los 70 y ellos realizaron esa definición en el 2019, y esta es la definición que ellos dan actualmente. Nos dicen que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que está asociada o es semejante a un daño tisular real o potencial. Entonces, pues aquí hay como mucho que digerir. Esto tiene muchos componentes que debemos tener en cuenta a la hora de enfrentarnos ante un dolor. No es simplemente un dolor, es todo esto. Es una experiencia que no es solamente sensorial, sino emocional, y que no va a ocurrir solamente cuando hay un daño tisular real, sino también potencial, ¿cierto? Y también nos dice asociada a o semejante. Entonces, todo esto lo debemos tener en cuenta cuando nos estamos enfrentando a un dolor. Y además de darles la definición, nos dan como estas 6 ideas grandes que acompañan la definición y que no debemos olvidar. La primera es que nos dicen que es una experiencia personal y que va a estar influenciada por factores tanto biológicos como psicológicos y sociales. Segundo, que el dolor y la nocicepción son dos cosas diferentes, porque el dolor no va a depender solamente de que haya actividad neuronal sensorial. Ya vimos, es toda una experiencia. Tercero, que el concepto del dolor lo vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Entonces, la concepción de dolor que tiene un niño o una persona que por algún motivo nunca ha experimentado un dolor va a ser muy diferente a la de un anciano o una persona que ha tenido muchas experiencias dolorosas. Cuarto, que el reporte de una experiencia como dolor lo debemos respetar, ¿cierto? Al ser una experiencia subjetiva, nadie puede decir que lo que otra persona está sintiendo es o no dolor, solamente la persona que lo está sintiendo. Quinto, que usualmente el dolor va a tener un rol adaptativo en nuestras vidas, pero se puede volver mal adaptativo y en ese momento empezar a tener efectos adversos en la funcionalidad y en el bienestar psicológico y social de las personas. Y por último, que la incapacidad de comunicarse no la debemos interpretar como una imposibilidad de experimentar dolor, ¿cierto? El hecho de que una persona no nos pueda decir claramente tengo dolor, no quiere decir que esa persona no tenga dolor. Sea un niño que no puede hablar o una persona con una alteración del estado de conciencia, o muy frecuentemente lo que nosotros vemos, un paciente anestesiado que no nos puede decir que está dormido, no quiere decir que por estar dormido no tenga dolor. Entonces, unos datos epidemiológicos que me parece importante mencionar es que hasta el 80% de la población quirúrgica va a tener dolor agudo postoperatorio, y de estos pacientes, más o menos el 75% va a tener un dolor que en algún momento va a reportar como moderado a severo. Además, menos de la mitad de estos pacientes reportan un control adecuado del dolor en su postoperatorio. Esto obviamente se va a asociar a desenlaces negativos en su recuperación y al desarrollo de dolor crónico postoperatorio, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, ¿cuáles son los efectos agudos del dolor? El dolor va a tener repercusiones casi que en todos los sistemas. Entonces, vamos a tener liberación de neurotransmisores principalmente excitatorios, catecolaminas, moléculas proinflamatorias, que nos van a llevar a un desequilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático y, en última instancia, a neuroinflamación. También va a haber un aumento del consumo miocárdico de oxígeno con una vasoconstricción coronaria, y esto, sobre todo en los pacientes que de entrada tienen alto riesgo, los va a predisponer a isquemia e infarto del miocardio. También va a haber aumento de sustancias procoagulantes, disminución de la fibrinolisis, aumento de la activación plaquetaria. Todo esto nos va a llevar a un estado predominantemente procoagulante con eventos trombóticos e incluso fallo intervascular en los pacientes que se han sometido a estos procedimientos. También va a haber una disminución en la actividad del nervio frénico por el dolor,
comprometiendo la función respiratoria y posiblemente llevándonos a complicaciones pulmonares en el postoperatorio. Una disminución del peristaltismo, en algunos pacientes pues llega a ser un hileo postoperatorio y esto implica un retraso en su recuperación también. Y dado, pues, como por toda esta respuesta de estrés a la cirugía, va a haber una hiperglicemia y esto podría comprometer no tanto la cicatrización como predisponer a infecciones. Entonces, el dolor no es solamente como esa sensación desagradable, sino que tiene todas estas implicaciones. Bueno, hablemos entonces de dolor crónico postoperatorio. Esta definición también fue estandarizada en el 2019 como la revisión de dolor y debe cumplir estas características. Es un dolor que va a aparecer o empeorar después de una intervención quirúrgica que dura más allá del periodo de recuperación normal o de curación normal, que generalmente va a ser 3 meses. Es un dolor que va a estar localizado en el área de intervención quirúrgica o referido sobre el área del nervio de esa zona quirúrgica o relacionado a un dermatoma de la zona quirúrgica. Y para decir que estamos hablando de un dolor crónico postoperatorio, debemos excluir otras causas del dolor, como infección, malignidad o alguna condición existente. Y además, frecuentemente, estos pacientes van a tener características de dolor neuropático. Entonces, la incidencia es supremamente variable en la literatura. Uno encuentra que puede ir desde el 5 hasta el 85% de los pacientes quirúrgicos. Esto es principalmente porque, en parte, apenas se estandarizó la definición en el 2019, entonces hay muchos estudios antes de eso, donde la definición era muy variable, además diferencias metodológicas en los estudios. Pero vamos a ver, ya les voy a mostrar que esto va a depender principalmente de la cirugía a la que se someta el paciente. Además de estos pacientes, entre el 2 y el 10% van a tener un dolor clínico postoperatorio severo y esto tiene una leve tendencia a disminuir en el tiempo, pero pues sabemos que estamos hablando de un dolor crónico, entonces como que en general se va a mantener en el tiempo. Y no debemos olvidar que el tratamiento inadecuado del dolor agudo en el postoperatorio es un factor predictivo establecido, o sea, ahí no hay discusión, eso ya sabemos que es así, para el desarrollo de un dolor crónico postoperatorio. Entonces, pues de esta fisiopatología vamos a hablar un poquito más en detalle ahorita más tarde en la mañana, pero este dolor se desarrolla básicamente porque hay una sensibilización tanto periférica como central, a nivel espinal y supraespinal. Vamos a tener una liberación de neurotransmisores y muchas sustancias proinflamatorias en los tejidos periféricos y en la médula espinal, que nos va a llevar finalmente a una activación microglial, actividad neural ectópica y a cambios en la actividad de los ganglios de las raíces dorsales. Y no solamente se van a afectar estas vías ascendentes, sino también las vías descendentes de modulación endógena. Entonces, bueno, como les decía, es muy característico que estos pacientes que desarrollan dolor crónico postoperatorios tengan características, síntomas de dolor neuropático entre el 35 y el 57% de los pacientes. Y esto es muy importante porque la hiperalgesia, la alodinia y la disestesia lo que nos van a indicar es un daño nervioso y una sensibilización muy rápidamente después de la cirugía. Entonces, cuando un paciente en el postoperatorio temprano nos refiere estos síntomas, la posibilidad de que desarrolle un dolor crónico postoperatorio va a ser muy alta. Y, como les decía, entonces va a depender principalmente del tipo de cirugía. La mayor incidencia la vamos a ver en toracotomía, en mastectomía y en amputación. Y dicen que esto no solamente depende como de la magnitud de la cirugía ni de la duración, que ya vamos a ver que tiene un factor de riesgo, pero no solamente depende de eso, sino de los tejidos que inevitablemente se van a lesionar durante estos procedimientos. Entonces, miren por aquí la toracotomía, aquí abajito, hasta el 71% de los pacientes van a tener dolor crónico postoperatorio y de ellos el 45% van a tener síntomas de dolor neuropático. Aquí están las otras, la amputación 85% y la mastectomía hasta el 57%. Pero también les quería mostrar que cirugías que consideramos como rutinarias de todos los días, que podemos pensar que no son cirugías grandes, como la colecistectomía, va a tener una incidencia de dolor clínico postoperatorio hasta el 55%, con una proporción del 50% que hacen síntomas de dolor neuropático. Entonces, pues no solamente depende como, o sea, no solamente lo vamos a ver en cirugías grandes, en pacientes muy complicados, muy enfermos, en una cirugía común y corriente de todos los días, el riesgo también es muy alto. Les quería mostrar esta gráfica donde nos hablan de los factores de riesgo que se han intentado estudiar o pues como predictores de desarrollo de dolor crónico postoperatorio. Entonces, pues lo primero que les dicen es que estos factores de riesgo van a estar antes, durante y después de la cirugía. Algunos son modificables, otros no son modificables, son los factores de riesgo. Y aquí nos ponen en
colores más oscuritos de adentro, los factores que tienen mayor evidencia, y los de afuera, los más claritos, tienen menos evidencia. Entonces, en cuanto a la cirugía, lo que decíamos, el procedimiento quirúrgico definitivamente, las complicaciones y la duración es como lo que más nos va a afectar esta incidencia. En cuanto al dolor, entonces tanto el dolor preoperatorio como postoperatorio. El dolor preoperatorio, sobre todo si es sobre el área quirúrgica, nos considera un mayor riesgo. Y el dolor postoperatorio, tanto la intensidad como la duración de este dolor, va a influir sobre el desarrollo del dolor crónico postoperatorio. Los factores del paciente son supremamente importantes. Hay algunos que se pueden modificar, otros que no. Los pacientes jóvenes, las mujeres, los fumadores, los pacientes con menor nivel educativo, todos esos van a tener un mayor riesgo de hacer dolor crónico postoperatorio. Y en la anestesia, a mí me parece muy interesante, no tenemos ningún dato como con evidencia de alta calidad, pero pues yo creo que pues, si uno lo piensa desde un punto de vista como fisiológico, biológico, sí hay muchas cosas que tienen sentido. Por ejemplo, la anestesia general versus las técnicas regionales, la anestesia reactiva versus la preventiva. Pero definitivamente no tenemos una asociación clara entre los medicamentos anestésicos y la aparición del dolor crónico postoperatorio. Lo que sí sabemos es que lo podemos tratar de prevenir con técnicas regionales y sociales, porque vamos a inhibir como ese estímulo nociceptivo desde el principio. Y tenemos que estar atentos al uso de opioides a dosis altas en el operatorio o requerimientos altos, por dos cosas. Porque esto se va a asociar a hiperalgesia en el postoperatorio y a mayor requerimiento de opioides en el postoperatorio, con todos los efectos adversos que eso conlleva. Entonces, han intentado desarrollar escalas de predicción para saber, pues, o intentar anticiparse a los pacientes que van a tener más riesgo de desarrollar el dolor crónico postoperatorio. Sin embargo, no se ha podido, pues por lo menos yo no encontré uno que tenga buena validación externa. Esto se debe sobre todo a que tienen muestras pequeñas y los hacen en procedimientos limitados, pero les quería mostrar este del 2020. Entonces salió de un estudio prospectivo multicéntrico con un poquito más de 1.000 pacientes, en el que alrededor de 20% hicieron dolor crónico postoperatorio a los 4 meses. Entonces ellos empezaron incluyendo 30 factores de riesgo potenciales en 4 cirugías: la radiografía inguinal, histerectomía vaginal y histerectomía abdominal y toracotomía. Y finalmente encontraron 6 factores de riesgo independientes. Como les digo, esto no tiene validación externa, es solamente en estos procedimientos. Entonces, por aquí están los factores de riesgo, el tipo de cirugía, la edad, la salud física, digamos, con este score, la salud dental, el dolor preoperatorio en el área quirúrgica y el dolor preoperatorio en otras áreas. Y por aquí nos dicen entonces que va a tener una sensibilidad del 58.9% y una especificidad del 64.4%, o sea, no es pues la maravilla, pero digamos que su mayor ventaja es que el valor predictivo negativo sí es relativamente alto, del 86%. Entonces, en estos procedimientos, por lo menos, podría ser una herramienta útil. Bueno, sigamos con la evaluación del dolor. Entonces, ¿cómo debemos evaluar el dolor en nuestros pacientes en el postoperatorio? Entonces, en la guía del 2016 de la Asociación Americana del Dolor nos recomiendan usar una herramienta válida, ¿cierto? Tenemos varios métodos, tenemos la escala análoga visual, la numérica, la verbal, de símbolos, hay muchos. ¿Qué pasa? Que no tenemos evidencia suficiente para recomendar una sobre las otras en el escenario quirúrgico, por lo menos. Entonces, la recomendación que nos hacen es simplemente usar una herramienta validada y idealmente usar la misma en todos los seguimientos para intentar como aumentar la objetividad. Y no solamente pues, evaluar el dolor, sino ajustar nuestros tratamientos de acuerdo a la respuesta. Entonces, nuestro trabajo es pues como ver ante qué paciente estamos, basarnos en su edad, en su estado cognitivo, en su estado de conciencia, si hay barreras lingüísticas o culturales, y de acuerdo a eso, escoger la escala más apropiada. Entonces, por aquí nos ponen una tablita con ejemplos de escalas validadas. Tenemos la escala numérica, que puede ser de 6 puntos, de 11 puntos, de 21 puntos, la escala verbal, que también hay varias, la escala visual análoga, perdón, que generalmente va a ser de 0 a 10 centímetros. El termómetro se va a combinar como un termómetro visual con una descripción verbal, y las caras. Y también nos dicen que la evaluación del dolor va mucho más allá que simplemente cuantificar la intensidad del dolor, ¿cierto? Tenemos que intentar caracterizar muy bien ese dolor, preguntar cómo empezó, cuál es el patrón, qué lo empeora, qué lo mejora, qué tratamiento ha recibido, cómo ha respondido a ese tratamiento. La intensidad, pues obviamente sí va a ser importante.
el efecto que el dolor tiene en la vida de la persona, pues está impactando su funcionalidad, su bienestar, y qué barreras podemos tener para estar haciendo una adecuada evaluación del dolor. Bueno, ahora sí vamos a hablar entonces de las estrategias de manejo. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que hablar del dolor agudo postoperatorio, del manejo del dolor agudo postoperatorio, es hablar de analgesia multimodal, ¿cierto? En la analgesia multimodal nos vamos a basar como en esta naturaleza compleja y multifacética del dolor para intervenir en varios puntos de estas vías del dolor, tanto ascendentes como descendentes. Y la ventaja de la analgesia multimodal es que podemos usar varios medicamentos que actúan en diferentes receptores, en diferentes vías, y los podemos usar a una dosis más baja que si los estuviéramos usando solos, así reduciendo sus efectos adversos. Entonces, por aquí nos muestran, podemos actuar desde los tejidos periféricos en la transducción, en la transmisión ya a nivel de la raíz dorsal, también en la percepción del dolor y todas las vías descendentes. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, el acetaminofén es un medicamento que va a actuar sobre vías de la ciclooxigenasa a nivel central, inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, y se cree que probablemente también actúe en los receptores endocannabinoides. Va a tener acción analgésica y antipirética, y al no actuar en tejidos periféricos no va a tener acción antiinflamatoria. Es un ahorrador de opioides, es sinérgico con los inhibidores de la COX-2 y con los AINES. Lo podemos usar en el preoperatorio, en el intraoperatorio, en el postoperatorio. Y esto es muy importante, no hay una diferencia clínica en la respuesta, no hay una diferencia en la respuesta clínica si lo damos por vía intravenosa o por vía oral. Entonces, siempre que lo vamos a usar por vía oral, lo deberíamos preferir. Y sabemos pues, que la contraindicación principal de este medicamento, aparte de las reacciones de hipersensibilidad, va a ser la enfermedad hepática avanzada, la cirrosis, y tener muy presente que esta hepatotoxicidad va a ser dosis dependiente. Entonces es muy importante no exceder la dosis máxima de 4 gramos en 24 horas. Entonces, el acetaminofén, una dosis única de acetaminofén en el pre o intraoperatorio tiene un NNT de 3.6 para mejorar el dolor agudo. Y vamos a ver que este número va a ir disminuyendo a medida que adicionamos otros medicamentos, como el ibuprofeno, que sería 1.6, la codeína 2.2 y la oxicodona 1.8. Además, se asocia a una disminución significativa en los requerimientos de morfina en 24 horas en el postoperatorio en cirugía mayor. Esto es importante aclarar sin disminuir los efectos adversos de los opioides. Y su uso profiláctico, probablemente por el buen control del dolor, puede disminuir las náuseas y vómitos postoperatorios. Entonces la dosis va a ser de 1 gramo cada 6 a 8 horas, máximo 4 gramos al día. Y la conclusión grande que nos debemos quedar de este medicamento es que lo debemos usar de manera rutinaria en todos los pacientes que podamos, que no tengan contraindicación. Los AINES y los inhibidores selectivos de la COX-2, entonces definitivamente es una piedra angular de la analgesia multimodal. Estos van a tener acción analgésica, antipirética y antiinflamatoria. Y los inhibidores selectivos de la COX-2 van a ser ideales en pacientes que tengan antecedente o alto riesgo de sangrado, no solo gastrointestinal, que es el principal, como en cualquier otro sitio. Y los debemos evitar o usar con mucha precaución en pacientes con alto riesgo cardiovascular, que ese va a ser su mayor efecto adverso. No vamos a tener una diferencia analgésica clínicamente significativa cuando usamos dosis equipotentes de AINES o de inhibidores selectivos de la COX-2, entonces nos tenemos que basar como en otras cosas para elegir cuál es el más apropiado en el paciente. Tienen efecto ahorrador de opioides y en general son muy seguros siempre y cuando uno tenga las precauciones específicas de cada medicamento. Los efectos adversos principales van a ser la lesión renal aguda, el sangrado y los eventos cardiocerebrovasculares, sobre todo con los inhibidores selectivos de la COX-2. Se han asociado también, hay como controversia con respecto a la fuga anastomótica en cirugía colorectal y gastrointestinal en general. Sabemos que el uso prolongado nos va a predisponer a una enfermedad acidopéptica. Y, como les digo, siempre es muy importante pues, tener como las contraindicaciones específicas y el perfil riesgo-beneficio para cada paciente en mente para elegir el más adecuado. Entonces, hay un estudio de cohorte de 2.964 pacientes del 2023, donde nos dicen que los AINES no se asocian de manera significativa a complicaciones mayores, lesión renal aguda, ni sangrado postoperatorio en cirugía gastrointestinal. ¿Qué pasa? Que en este estudio hay probablemente un riesgo de selección porque nosotros, pues, las contraindicaciones o las precauciones de estos medicamentos son muy evidentes, todos las conocemos. Entonces, muy probablemente estos medicamentos se dan de entrada a pacientes más sanos.
que tienen menos riesgo de hacer estas complicaciones. Y también encontré una revisión de Cochrane con respecto a la fuga anastomotica, donde ellos dicen que la evidencia es inconclusa, pero si hay una asociación, esta parece ser más fuerte con los no selectivos. Entonces, si esto es una preocupación y el paciente tiene contraindicaciones, de pronto es mejor usar los inhibidores selectivos de la COX-2. Y así como el acetaminofén, la conclusión grande de este grupo de medicamentos es que lo debemos usar de manera rutinaria en todos los pacientes que no tengan contraindicación. Por aquí les tengo una tablita pues como con las dosis de los que más usamos frecuentemente, al final se los voy a dejar, entonces no voy a detener mucho por acá. Los opioides históricamente han sido la base del tratamiento del dolor moderado y severo, tienen un efecto analgésico por el agonismo en el receptor MIO y van a modular la nocicepción tanto a nivel central como periférico. Y vamos a ver que hay algunos que tienen cualidades específicas para ciertos tipos de dolor. Entonces, por ejemplo, para el dolor neuropático, la buprenorfina y el tramadol van a ser una buena opción. Para el dolor agudo severo, el fentanilo, sobre todo por su índice de acción rápido. Y para el dolor visceral, una buena opción podría ser la oxicodona. Y también tenemos la ventaja de que se pueden administrar por bombas de PSA, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, con estos medicamentos vamos a tener un efecto terapéutico dado principalmente por sus efectos adversos, que todos los conocemos, en constipación, náuseas, vómitos, delirium, depresión respiratoria, depresión cardiovascular, etc. Prurito. Entonces, ¿cuál es nuestra meta con respecto a los opioides con la analgesia multimodal? Es usarlos a la menor dosis efectiva por el menor tiempo posible. Muchas veces, pues, se ha hablado mucho como de los regímenes ahorradores de opioides o incluso libres de opioides. Eso no es realista en todos los pacientes todo el tiempo, pero sí tener muy presente que los deberíamos usar por el menor tiempo posible a la menor dosis posible. Y los pacientes que son opioides naive, es decir, que no reciben opioides crónicamente, van a tener el riesgo de iniciar pues, de un consumo crónico cuando nosotros prescribimos opioides. Entonces, esto no lo debemos olvidar. Y se ha visto que los factores de riesgo para el desarrollo de este uso crónico va a ser hombre mayor de 50 años, que consuman benzodiazepinas o algún antidepresivo, tener una patología psiquiátrica y trastorno por uso de sustancias. Y estos factores de riesgo son muy parecidos a los que vamos a ver en pacientes que presentan efectos adversos, que son más o menos el 10% de estos pacientes, que van a ser hombres de mayor edad, sin mayor asa, comórbidos, con trastorno por uso de sustancias. Entonces, por aquí también la tablita con los que usamos más frecuentemente en el contexto del dolor agudo postoperatorio, como les digo, al final la vamos a ver. Y quería hablarles un poquito acerca de la PSA, que es la analgesia controlada por el paciente. Entonces, esto es una técnica analgésica que se ha usado más o menos como desde la década de los 70, tanto para el manejo del dolor agudo como crónico, y su objetivo es dar una analgesia en el horario y a la dosis preferida por el paciente, administrando una dosis de bolo predeterminada cuando ellos hunden un botón. Entonces, esto lo podemos usar en bolos con o sin una infusión continua basal. Se usa principalmente por vía intravenosa o epidural y va a ser útil principalmente en las cirugías donde nos anticipamos a un dolor postoperatorio severo. Por ejemplo, las cirugías ortopédicas de rodilla y cadera, la cirugía abdominal, la cirugía torácica, las cirugías reconstructivas en general y la cirugía cervicofacial mayor. Entonces, la PSA basada en opioides más frecuentemente usa morfina de hidromorfona seguido de fentanil, y esto es por su farmacocinética, donde van a tener un inicio de acción rápido y un tiempo de acción corto, lo que permite una buena titulación. Y siempre y cuando nosotros programemos la bomba adecuadamente y le expliquemos al paciente cómo usarlo, en general es un método supremamente seguro. Los efectos adversos van a ser pues como los inherentes a los opioides. Y esto me pareció muy importante. Se ha visto que la eficacia analgésica de este método no necesariamente es superior a los métodos que no son controlados por el paciente, pero sí aumenta su satisfacción sin aumentar los efectos adversos de los opioides. Entonces ahí está como su valor. Entonces, esto generalmente está protocolizado en las instituciones donde lo tienen, pero este es un ejemplo que les quería mostrar de un protocolo. Entonces, aquí tenemos hidromorfona, morfina de fentanilo. Hidromorfona, la dosis inicial podría ser de 0.1 a 0.3 con un intervalo de 6 a 10 minutos. Esto va a ser como lo más importante que nosotros programemos de acuerdo al medicamento que estamos usando. Porque si el paciente pide una segunda dosis en este tiempo, la bomba se va a bloquear y no se la va a dar, y eso es porque estamos esperando que el bolo que le dio tenga pues su efecto pico.
Entonces, la morfina sería de 0.5 a 2 miligramos con un intervalo de bloqueo también de 6 a 10 minutos, y el fentanilo de 5 a 20 microgramos con un intervalo de bloqueo un poco más corto, precisamente pues, por su farmacocinética, 4 a 8 minutos. Y debemos considerar, al final vamos a hablar pues, de eso en más detalle, pero que los pacientes con consumo crónico de opioides, no es que no sea una opción, podemos usar las bombas de PCA, pero probablemente van a tener requerimientos más altos y esto va de la mano con mayores efectos adversos. Bueno, digamos con los gabapentinoides, entonces estos medicamentos actúan uniéndose a canales de calcio presinápticos y haciendo una regulación a la baja de la liberación de neurotransmisores excitatorios. Entonces van a actuar tanto en vías ascendentes como en vías descendentes y van a influenciar el componente afectivo y sensorial del dolor. Su uso ha sido principalmente como analgesia preemptiva para la prevención del dolor crónico postoperatorio en los pacientes que se consideran de alto riesgo. Hay una evidencia inconclusa con respecto a su uso en el dolor agudo postoperatorio, pero sí está recomendado en las guías de la Sociedad Americana del Dolor, ya les voy a decir qué es lo que dice. Tienen un perfil de seguridad que es relativamente favorable, pero los efectos adversos que se pueden presentar son serios, y esto va a aumentar sobre todo cuando los combinamos con otros defensores, más frecuentemente opioides en nuestro caso. Entonces hay mayor riesgo de presión respiratoria, de sedación y de caídas, que va a ser muy importante para la recuperación del paciente. Es muy deleterio. Entonces, en una revisión sistemática de 8 RCTs, encontraron que la administración preoperatoria disminuye el dolor y el consumo de opioides en las 24 horas postoperatorias y aumenta la satisfacción del paciente. ¿Qué pasa? Que este efecto se ve solamente cuando se dan varias dosis de gabapentina. Para pregabalina no hay tan buena evidencia, pero el problema es que son múltiples dosis. Entonces nosotros decir, pues como, ay, le voy a dar una gabapentina antes de que entre la cirugía, probablemente no va a tener un efecto como clínicamente significativo. Y esto no se ha demostrado en otros estudios. Entonces, en resumen, con los gabapentinoides, si el paciente lo viene consumiendo, no lo tenemos que suspender en el perioperatorio, incluso nos puede ayudar. Probablemente es más útil cuando estamos usando un régimen libre de opioides o cuando tenemos otros medicamentos como básicos contraindicados o no disponibles por algún motivo, como los AINES, el acetaminofén, en procedimientos que tengan alto riesgo de dolor neuropático, porque sabemos que esto es como su mayor utilidad. Y saber que también se van a asociar a mayor riesgo de delirium, mayor requerimiento de antipsicóticos e incluso neumonía por las edades. Entonces tenemos la gabapentina y la pregabalina, estas son las dosis, se las voy a dejar. Saber que esto pues es simplemente como un rango, porque las dosis y la duración del tratamiento es muy controversial y no se recomienda su uso de rutina. Solamente lo que les decía, de un régimen libre de opioides o cuando hay otros medicamentos contraindicados en un procedimiento que tenga alto riesgo de dolor neuropático. Bueno, la ketamina, un medicamento que usamos mucho, es un antagonista NMDA, pero también va a actuar en otros receptores como receptores mu, receptores GABA y receptores muscarínicos. Va a tener un efecto analgésico y sedante disociativo que puede ayudar a atenuar la sensibilización central. Su uso también se asocia a disminución en el consumo de opioides, los puntajes del dolor y las náuseas y vómito postoperatorio, y a dosis subanestésicas va a potenciar el efecto de los opioides. También en los pacientes que son consumidores crónicos de opioides puede tener un efecto antihiperalgésico. Entonces, tener precaución porque sabemos que tiene propiedades simpático-miméticas, entonces sobre todo en pacientes cardiópatas o que están de entrada hipertensos puede no ser la mejor opción. Y la reacción de emergencia, que la presentan alrededor del 10 al 20% de los pacientes, esto es idiosincrático. Hay personas que sí, pues, que lo pueden presentar porque sí, pero generalmente se asocia a dosis por encima de 1 miligramo por kilo. Entonces, los estudios pues hay muchos estudios de la ketamina, usan dosis muy variables, hay veces lo usan solo, lo usan en combinación con otros regímenes de analgesia multimodal, también se puede dar en infusión o en PTA con generalmente o sin opioides. Y tenemos que tener cuidado al interpretar estos estudios porque muchas veces no comparan con placebo y se comparan con otros medicamentos que probablemente usaríamos como en la vida normal, como AINES inhibidores selectivos de la COX-2. Y parece que el uso intraoperatorio tiene mejor efecto analgésico que el uso pre o postoperatorio. Entonces, también tener eso en cuenta. Hay esta revisión de Cochrane del 2018 donde querían evaluar la eficacia y la seguridad de la ketamina en el postoperatorio. Ellos hicieron 130 estudios con más de 8.000 pacientes en varios tipos de cirugía. Ellos encontraron que había una disminución del 19% en el consumo de opioides a las 24 y a las 48 horas postoperatorios,
Con respecto al dolor, a las 24 horas disminuyó también 19% en reposo y 22% en movimiento, y a las 48 horas 14% en reposo y 16% con el movimiento. Y ellos concluyen que este efecto probablemente sea relevante desde el punto de vista clínico, ¿cierto? Pues son números importantes. Entonces tenemos la ketamina intraoperatoria, que la podemos usar en un bolo de 0.25 a 0.5 miligramos kilo como analgésico, y podemos o no seguirlo de una infusión de 0.1 a 0.5 miligramos kilo hora. Con las infusiones de postoperatorio, las dosis son muy variables. En general, el rango que uno más ve es entre 0.08 y 0.5 miligramos kilo hora, entonces digamos que 0.1, pero pues hay textos donde incluso dicen 1 miligramo por kilo hora, entonces pues supremamente variable. Entonces, ¿cómo prepararíamos esta infusión? Vamos a coger 5 ampollas de ketamina que vienen de 50 miligramos por mililitro, es decir, vamos a tener 250 miligramos de ketamina en 5 mililitros, y lo vamos a dividir en 245 mililitros de solución salina. Entonces vamos a quedar con una mezcla de 500 mililitros a una concentración de 1 miligramo por kilo. Y si vamos a usar la dosis de 1 miligramo kilo hora, lo pasaríamos a 0.1 mililitros kilo hora. Perdón, la dosis de 0.1 miligramos kilo hora, lo pasaríamos a 0.1 mililitros kilo hora. Entonces, en conclusión, es un medicamento muy útil como un componente de la analgesia multimodal, intentar usarlo en el intraoperatorio pues, en la medida de lo posible, y en las guías nos dan una recomendación débil con evidencia moderada, es decir, la dexamethasona. Entonces los corticosteroides en general van a modificar la transcripción génica, entonces van a incluir la respuesta inflamatoria, la respuesta inmune, la proliferación celular. Lo podemos usar en el preoperatorio, en el intraoperatorio, incluso en el postoperatorio. Dependiendo de la dosis vamos a tener un efecto analgésico o como profiláctico en náuseas y vómito postoperatorio. Y muy importante, se va a prolongar el efecto de los bloqueos periféricos y la anestesia espinal. Sabemos pues, que al ser un corticosteroide puede causar una hiperglicemia transitoria, entonces tener precaución pues, o evitar su uso en los pacientes con una diabetes mal controlada o que estén hiperglicémicos en el momento de la cirugía. Pero parece que este efecto, cuando lo usamos en el pre o en el intraoperatorio como dosis única, no es clínicamente relevante, ¿cierto? Entonces, la dosis de dexamethasona es de 8 miligramos cada 8 a 24 horas, pues, o como más comúnmente nosotros lo usamos en la práctica anestésica, una dosis única. Los agonistas alfa-2, la dexmedetomidina y la clonidina, van a tener un efecto sedante y analgésico tanto espinal como supraespinal, y lo que hacen es que inhiben las neuronas nociceptivas en la dorsal y disminuyen la liberación de sustancia P. Entonces, cuando lo mezclamos con otros analgésicos, van a potenciar el efecto analgésico de estos. La dexmedetomidina puede disminuir el delirio y la agitación en el postoperatorio, y también van a prolongar el efecto de los bloqueos periféricos. Tener precaución en pacientes con patología cardiovascular porque pueden causar hipotensión y bradicardia. Tener en cuenta que si vamos a dejar una infusión en el postoperatorio vamos a requerir una unidad de alta dependencia, y pueden asociarse a un retraso en la rehabilitación por la sedación y la hipotensión, que va a dificultar pues, como la deambulación. Entonces, por aquí también las dosis, la dexmedetomidina, que va a ser la que más frecuentemente usamos, la podemos usar en el intraoperatorio con una dosis de carga de máximo 0.5 microgramos kilo para pasar en 10 a 15 minutos, esto si el paciente está estable, obviamente, y dejar una infusión de 0.3 a 0.7 microgramos kilo hora. Su uso de rutina como analgésico no está recomendado. Si lo tenemos que usar por alguna otra razón, pues saber que estamos potenciando la analgesia y que probablemente va a ser beneficioso, pero no usarlo pues como analgésico. La lidocaína, entonces, es un anestésico local con propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antihiperalgésicas, que va a bloquear canales de sodio, actúa en receptores acoplados a proteína G, y probablemente también tiene un antagonismo en NMDA. Lo podemos usar como un bolo en intraoperatorio o como una infusión en el intra y en el postoperatorio. Y la mayor utilidad de la infusión va a ser cuando hay contraindicaciones para técnicas neuroaxiales, sobre todo en cirugía abdominal, que vamos a hablar de eso. Estar atentos a síntomas de las como tinnitus, parestesias periorales, cambios visuales, las manifestaciones más graves como convulsiones y arritmias, y tener en cuenta que si vamos a dejar esta infusión en el postoperatorio, debemos contar con personal entrenado que sepa manejar esta infusión y tener un seguimiento estrecho. Bueno, entonces tiene mayor evidencia en la cirugía abdominal laparoscópica y abierta. No se ha demostrado beneficio de esta infusión en otros tipos de cirugía, y en el escenario quirúrgico su mayor utilidad va a ser probablemente en las 24 horas postoperatorias. Entonces,
bueno, el bolo es de 1,5 a 2 miligramos kilo en la inducción, la infusión de 1 a 2 miligramos kilo hora hasta las 24 horas postoperatorias. Para prepararlo, esto es una manera, pueden coger 50 mililitros de lidocaína al 2% sin epinefrina, es decir, 1000 miligramos de lidocaína, para diluir en 450 mililitros de solución salina. Entonces nos quedarían 500 mililitros a una concentración de 2 miligramos por mililitro, y lo podemos pasar a 6,5 a 1,6 por kilo hora, o podemos hacer la división para que nos quede a 1 miligramo por litro y pasarlo de 1 a 2 kilo hora, ¿cierto? Y la recomendación de las guías es considerar el uso de la infusión en cirugía abdominal. El sulfato de magnesio es un coadyuvante, tiene un efecto antagonista en MDA que va a modificar la percepción y la transmisión del dolor y puede disminuir los requerimientos anestésicos cuando lo usamos en el intraoperatorio. Podría ser útil en cirugía mayor también cuando tenemos contraindicación para otros medicamentos, y en el dolor neuropático de difícil manejo. Los efectos adversos van a ser principalmente arritmias, hipotensión, parálisis residual, que lo debemos tener en cuenta si estamos en el intraoperatorio, reflexia y somnolencia. Y les quería mostrar este metaanálisis donde incluyeron 20 RCTs con más de 1000 pacientes, donde comparaban el sulfato de magnesio versus control siendo placebo o algún otro medicamento. Y los dos enlaces primarios que ellos querían estudiar era el dolor postoperatorio estático y dinámico temprano, que lo estudiaran como 4 horas, y tardío a las 24 horas, y el consumo de opioides en 24 horas. Entonces ellos encontraron con respecto al dolor, a las 4 horas una disminución de menos 0,74 y menos 0,52 para el dolor estático y dinámico, a las 24 horas menos 0,36 y menos 0,73 para el estático y el dinámico. Estos resultados son estadísticamente significativos, pero probablemente no tan significativos desde el punto de vista clínico, pero con el consumo de opioides se encontraron una disminución de menos 10,52 miligramos equivalentes de morfina en las 24 horas postoperatorias. Entonces, esta podría ser su mayor utilidad. Bueno, pues aquí también les dejo las dosis, cómo preparar la infusión. En resumen, puede ser un coadyuvante útil en cirugía mayor, y tener en cuenta que tiene un probable efecto ahorrador de opioides, entonces puede ser útil en este escenario. Bueno, las técnicas regionales y neuroaxiales, entonces, son un componente clave de la analgesia multimodal definitivamente. Adolfo nos va a hablar más de esto la otra semana, pero su uso se recomienda siempre que sea posible por el paciente y por el procedimiento quirúrgico. Van a tener un perfil riesgo-beneficio muy favorable cuando lo hacemos con la técnica correcta y disminuyen el dolor crónico postoperatorio. Entonces, ya dijimos que los coadyuvantes como la clonidina, la dexmedetomidina, la dexametasona van a prolongar su efecto. Tenemos la opción de dejar catéteres en algunos de estos bloqueos, aunque esto tiene una dificultad técnica pues relativa y se asocia a más, pues, mayores costos por los recursos que necesitamos comparándolo con un single shot y más complicaciones. Los bloqueos interfaciales se están usando cada vez más, son sencillos, son seguros y nos ahorran el bloqueo motor. La analgesia epidural y los bloqueos paravertebrales son una muy buena opción en cirugía toracoabdominal abierta, pero tener en cuenta que nos van a retrasar la deambulación. Vamos a lograr una mejoría del dolor y un menor requerimiento de opioides en cirugías de extremidades cuando usamos bloqueos periféricos, y la infiltración en el sitio quirúrgico podría ser equivalente a un bloqueo interfacial. Entonces, pues como siempre, estar hablando con el cirujano y ver la posibilidad de hacer uno de estos bloqueos. Perdón, una infiltración. Bueno, entonces tenemos diferentes técnicas con sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas en general es que van a disminuir el dolor y el requerimiento de opioides. Con la epidural vamos a ver una mejor función respiratoria, con menos complicaciones pulmonares, cardiovasculares y tromboembólicas, y pues la opción de dejar el catéter, que nos va a permitir continuar la analgesia en el postoperatorio. Las desventajas pues son asociadas tanto a la técnica de la función como a los medicamentos que vamos a usar, y tener en cuenta que si dejamos el catéter, eso puede comprometer un poquito la funcionalidad y la deambulación, pues porque van a estar pegados a un equipo. Con los bloqueos periféricos del tronco, como el TAP y el bloqueo de la vaina de los rectos, entonces también podríamos dejar un catéter, tener en cuenta que no nos van a ayudar para el control del dolor visceral, y que en el momento de hacer el bloqueo podríamos perforar el peritoneo o alguna víscera abdominal. Con el paravertebral también podríamos dejar un catéter, es una opción. Podríamos ver hipotensión, pero menos que en la epidural, por ejemplo, y tenemos el riesgo de hacer una función pleural o vascular. Con la infiltración de la herida, la principal ventaja es que es muy fácil, muy sencillo. Si usamos, pues si tenemos en cuenta la dosis que estamos usando, va a ser seguro.
Y la desventaja es que no vamos a tener una cobertura por mucho tiempo, sino el tiempo que dure el anestésico local ahí. Pues, las estrategias no farmacológicas, entonces, la primera recomendación de las guías de la Sociedad Americana del Dolor del 2016 nos dice que deberíamos dar una educación centrada en el paciente, centrada en la familia, individualizada para cada paciente, en la que discutamos los planes para el manejo del dolor, las metas y en general como el plan de manejo, ¿cierto? Entonces, les quería mostrar esta revisión sistemática. Ellos incluyeron 37 publicaciones donde querían evaluar la eficacia de las intervenciones psicoeducacionales preoperatorias como una estrategia multimodal para el dolor postoperatorio, y ellos definieron 5 dominios influyentes en el dolor postoperatorio. Entonces, el dolor anticipado, el conocimiento del dolor asociado al procedimiento, la ansiedad y la catastrofización, las estrategias de entrega de la información y el costo. Entonces, en resumen, ellos encontraron que la mala información con respecto al dolor postoperatorio va a crear como un mismatch entre la sensación real y la expectativa del paciente, y esto se puede asociar a mayor dolor postoperatorio, mayor riesgo de dolor crónico postoperatorio y mayor uso de analgésicos. También que la intervención psicológica y educacional, tanto en la preparación como en la recuperación, van a impactar sobre el control del dolor, el tiempo de recuperación con una hospitalización hasta 2.7 días menor y las visitas urgentes en los 12 días postoperatorios. La ansiedad y la catastrofización se asocian a mayor dolor postoperatorio, esto lo habíamos hablado desde el principio, mayor requerimiento de analgésicos y una recuperación más prolongada. Entonces puede ser útil dar una buena educación acerca del cuidado postoperatorio y en general del ambiente quirúrgico y permitir que el paciente se pueda anticipar a cada cosa que vaya a pasar. Tener una discusión abierta y centrada en el paciente va a disminuir la ansiedad y aumentar la satisfacción. Entonces recomiendan pues, usar términos comunes, tener tiempo de resolver todas sus preguntas y dar la información tanto verbal como escrita o electrónica. Y por último, pues hay poca evidencia, hay pocos estudios que estudien específicamente la costo-efectividad de estas medidas, pero tiene sentido pensar que si todo esto disminuye las complicaciones, disminuye la estancia hospitalaria, disminuye los requerimientos de analgésicos, pues podría disminuir los costos de la atención. Y ya vamos a terminar, por último, las consideraciones que debemos tener en el paciente con consumo crónico de opioides. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque la prevalencia del consumo crónico de opioides viene en aumento, tanto pues opioides prescritos para el manejo del dolor como el trastorno por uso de opioides. Entonces, en estos pacientes el manejo del dolor puede ser retador, van a tener hiperalgesia, van a tener dependencia física, todo esto se traduce en mayores requerimientos analgésicos, y vamos a ver que en el intraoperatorio su requerimiento de opioides va a ser entre 3 y 4 veces mayor. Entonces, en estos pacientes vamos a tener un mayor riesgo de efectos adversos como depresión respiratoria, sedación, estancia prolongada, y todo esto va a terminar en mayores costos. Entonces, los pacientes pueden llegar con consumo de muchos tipos de opioides, tener en cuenta también las combinaciones de opioides como oxicodona con acetaminofén e hidrocodona con acetaminofén, que pues de pronto son como los que más comúnmente vemos. ¿Y cuáles son las consideraciones que debemos tener entonces? En el preoperatorio, identificar tempranamente a estos pacientes para anticiparnos pues como a todas estas complicaciones que pueden tener, optimizar su manejo, evitar efectos adversos. Y en general, ya vamos a ver específicamente, pero en general van a continuar el consumo como bien en el perioperatorio, pues antes de la cirugía, perdón, no en el perioperatorio. En el intraoperatorio, saber que si normalmente la analgesia multimodal y los ayudantes son importantes, aquí son esenciales y no podemos prescindir de ellos. Las técnicas regionales neuroaxiales van a aislar el estímulo nociceptivo desde el principio, entonces esto nos va a ayudar mucho a disminuir los requerimientos y los efectos adversos. Y debemos evitar en el intraoperatorio a medida de lo posible las dosis altas de opioides, porque esto va a exacerbar su hiperalgesia. En el postoperatorio, continuar siempre con los regímenes multimodales y considerar valoración por otras especialidades como dolor, psicología o psiquiatría, según sea la condición del paciente. Entonces, en general, cuando los pacientes están consumiendo opioides para el dolor crónico, debemos priorizar la analgesia multimodal, neuroaxial y regional, con la buprenorfina, muy importante continuar en el perioperatorio. Esto cambió relativamente recientemente, antes se consideraba suspender antes de la cirugía, ahora la recomendación es continuarlo. Y en pacientes que están con altas dosis, por encima de 6 miligramos por día, se puede considerar disminuir la dosis progresivamente, hacer un desmonte hasta 6 miligramos por día, si anticipamos un alto requerimiento de opioides. Con la metadona también vamos a continuar en el perioperatorio. Podemos en el postoperatorio considerar dividir la dosis en 2 a 3 tomas para mejorar la cobertura. La naltrexona, que es un antagonista opioide, sí la vamos a suspender, entonces
y el paciente viene con ella por vía oral 72 horas antes de la cirugía, que es intramuscular 3 a 4 semanas antes de la cirugía, y en el escenario de una cirugía urgente o emergente, entonces dependiendo de la última administración, saber que con ese paciente vamos a tener o una hipersensibilidad o una resistencia pues, o tolerancia. Y lo debemos reiniciar únicamente cuando se cumplan dos cosas, que ya no haya, pues que ya se haya resuelto el dolor agudo y que ya se hayan sostenido todos los agonistas opioides. Y en el trastorno por de opioides, lo que hablábamos, lo más importante va a ser la identificación temprana, monitorizar los síntomas de abstinencia, saber que van a tener altos requerimientos de opioides, pues de analgésicos, perdón, y considerar valoración por otras especialidades. Bueno, ya para concluir, estas ideas grandes que quisiera que nos lleváramos todos. Entonces, la primera es que el dolor es una experiencia que es subjetiva y personal y que va a tener efectos clínicos que van a aumentar la mortalidad en el postoperatorio. Que debemos ser agresivos con el tratamiento del dolor agudo postoperatorio para facilitar una mejor recuperación y disminuir el riesgo de dolor crónico postoperatorio. Que debemos usar herramientas validadas para evaluar el dolor y con esas mismas hacer el seguimiento y ajustar nuestro manejo. Que el acetaminofén y los años, los niveles selectivos de la COX-2 los debemos usar de manera rutinaria siempre que podamos, siempre que no haya contraindicaciones. Las técnicas neuroaxiales y regionales también son un componente clave y las debemos usar siempre que sea posible. La educación y la comunicación acerca de las expectativas, las metas, las opciones de tratamiento, todo eso va a impactar sobre el dolor agudo y que debemos tener como un umbral bajo para considerar valoración por dolor y por otras especialidades en pacientes que tengan un dolor de difícil manejo o consumo crónico de opioides. Bueno, por aquí les dejo la tablita, si lo quieren escanear.